Cuando los cielos bajaron. El legado secreto de los Anunnaki. Parte 1. El despertar. Hay historias que la humanidad olvidó. Relatos enterrados bajo milenios de arena, polvo y silencio. Secretos grabados en tablillas de arcilla que pocos pueden leer y menos aún se atreven a creer. Esta es una de esas historias. Una historia sobre dioses que no eran dioses, sobre creadores que vinieron de las estrellas, sobre un legado que nunca desapareció, solo esperó. Si alguna vez te has preguntado por qué civilizaciones antiguas separadas por océanos construyeron pirámides idénticas, ¿por qué los sumerios conocían planetas que la ciencia moderna descubrió apenas en el siglo XX? ¿Por qué en todos los continentes existen leyendas de seres luminosos que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar cambiará la forma en que ves el origen de nuestra especie. Esto no es fantasía. Es la reconstrucción de un misterio que antropólogos, arqueólogos y teóricos han perseguido durante décadas. Una historia basada en textos sumerios reales, en mitos compartidos por culturas que nunca deberían haberse conocido, en evidencias que la ciencia oficial prefiere ignorar. Si buscas respuestas sobre quiénes somos realmente, sobre por qué estamos aquí, sobre qué fuerzas invisibles moldearon nuestra civilización desde las sombras, entonces este viaje es para ti. La historia comienza hace 450.000 años, cuando la Tierra era joven y salvaje. Los continentes aún se acomodaban, los océanos rugían con tormentas primordiales, y la humanidad, tal como la conocemos hoy, aún no existía. Solo criaturas primitivas vagaban por sabanas infinitas, sin lenguaje, sin cultura, sin la chispa que los convertiría en algo más. Pero en las profundidades del cosmos, más allá de las estrellas que nuestros ancestros apenas podían nombrar, existía un mundo, un planeta errante con órbita elíptica imposible, que lo llevaba desde los confines helados del sistema solar hasta el calor abrasador de su interior. Un mundo que los antiguos sumerios llamarían Nibiru, el planeta del cruce, el hogar de los Anunnaki. Nibiru no era como otros mundos. Su órbita lo hacía invisible durante milenios, apareciendo solo cada 3600 años en el cielo de la Tierra como una estrella carmesí que aterrorizaba y fascinaba a quienes la veían. Y en ese mundo imposible, una civilización floreció. Los Anunnaki, seres de conocimiento antiguo, maestros de ciencias que la humanidad apenas comienza a comprender. Arquitectos de tecnologías que parecen magia. Eran altos, mucho más que cualquier humano. Sus cuerpos irradiaban luz sutil, como si el sol mismo ardiera en sus venas. Sus ojos reflejaban la profundidad del cosmos, y su longevidad desafiaba toda lógica. Vivían miles de años, testigos de eras completas mientras generaciones enteras de criaturas menores nacían y morían como parpadeos. Pero incluso los inmortales enfrentan crisis.
El núcleo de Nibiru se enfriaba. La atmósfera que habían cultivado durante eones comenzaba a debilitarse. Sus científicos calcularon que, sin intervención, su mundo tenía menos de 1000 órbitas antes de convertirse en roca estéril flotando en el vacío. Necesitaban una solución, y la encontraron en un elemento particular: oro, no por su belleza o valor, sino por sus propiedades únicas. El oro, procesado en nanopartículas y dispersado en la atmósfera superior, podía reflejar y retener calor. Podía salvar a Nibiru, pero su propio planeta había agotado sus reservas hacía milenios. Necesitaban encontrar oro en otra parte, y sus exploradores, equipados con naves que doblaban el espacio mismo, escanearon el sistema solar en busca de mundos ricos en minerales. Encontraron uno, un planeta azul, cubierto de agua, rebosante de vida primitiva. Y bajo su corteza, en venas profundas de roca antigua, había oro. Más oro del que Nibiru necesitaría en 100.000 años. La Tierra, así comenzó todo. No con invasión, sino con necesidad. No con conquista, sino con desesperación. Los Anunnaki no vinieron como enemigos. Vinieron como sobrevivientes buscando recursos para salvar su mundo moribundo. Pero lo que hicieron aquí, las decisiones que tomaron, los experimentos que ejecutaron, cambiarían para siempre el destino de este planeta y de las criaturas que lo habitaban. Las primeras naves descendieron en lo que hoy llamamos Mesopotamia, entre dos ríos que fluirían como arterias de civilización durante milenios: el Tigris y el Éufrates. No eran naves de metal frío como en películas modernas. Eran estructuras orgánicas, vivas, que respiraban y pulsaban con energía consciente. Cuando tocaron tierra, la vegetación alrededor se inclinó como si reconociera algo antiguo y poderoso. El primero en pisar suelo terrestre fue Enki, señor de las aguas y la sabiduría. Alto, de casi 3 metros, piel con tono dorado pálido que brillaba suavemente bajo el sol alienígena. Sus ojos eran del color del océano profundo, reflejando luz como los de un felino. Llevaba vestiduras que parecían tejidas de luz líquida, cambiando de color según su estado emocional. Y cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino en la tierra misma, como si el planeta lo escuchara. Miró el horizonte, montañas vírgenes, bosques densos, ríos cristalinos, cielo azul sin contaminar, y sintió algo que no había experimentado en milenios: asombro. Nibiru era hermoso a su manera, pero era belleza controlada, diseñada, cultivada. Esto era salvaje, caótico, vivo de forma que su mundo había olvidado. Detrás de él descendió su hermano, Enlil, señor de los vientos y el orden, más severo, más militar en porte. Sus ojos grises escaneaban el paisaje no con admiración sino con cálculo estratégico. ¿Dónde establecer bases?
dónde excavar, cómo optimizar extracción. Para Enlil, la tierra no era un jardín para admirar, sino un recurso para explotar. Los hermanos no estaban solos. Cientos de Anunnaki descendieron en las siguientes lunas. Científicos, ingenieros, trabajadores, soldados, establecieron el primer asentamiento que llamarían Eridu, la casa en lo lejos. Construyeron estructuras que desafiaban la gravedad, torres que alcanzaban las nubes, templos que capturaban luz estelar para alimentar sus tecnologías, y comenzaron a minar. Las operaciones eran brutales. Túneles que descendían kilómetros bajo tierra, calor insoportable, presión que aplastaba incluso a los Anunnaki. Pero necesitaban el oro. Nibiru dependía de ello. Así que trabajaron décadas, siglos, enviando cargamentos regularmente cuando su planeta errante pasaba cerca en su órbita elíptica. Pero había un problema creciendo en silencio. Los trabajadores Anunnaki comenzaron a resentir el trabajo. Eran científicos, artistas, pensadores obligados a descender a entrañas de la tierra como esclavos. La tensión aumentó. Protestas silenciosas se convirtieron en negativas abiertas. Y finalmente, después de 40.000 años terrestres de minería incesante, estalló la rebelión. No fue violenta. Los Anunnaki no hacían guerras como humanos. Simplemente dejaron de trabajar, abandonaron las minas, se negaron a descender más, y sin trabajadores, sin oro, Nibiru estaba condenado. El Gran Consejo se reunió en emergencia. Enlil quería castigos severos. Enki proponía buscar alternativa. Y fue entonces cuando la idea surgió. Una idea que algunos llamaron brillante y otros blasfema. Si los Anunnaki no podían o no querían hacer el trabajo, ¿por qué no crear seres que sí pudieran? Seres adaptados a este planeta. Seres capaces de pensamiento básico, pero obedientes, ayudantes, trabajadores, esclavos. Enki estudió las formas de vida nativas. Había una especie de primate bípedo particularmente prometedora, Homo erectus, primitivo pero con potencial. Cerebro pequeño pero capaz, manos hábiles, estructura social básica. Si modificaban su genética, si mezclaban ADN Anunnaki con el suyo, podrían crear híbridos. Seres con fuerza humana pero inteligencia superior, capaces de seguir órdenes complejas, capaces de trabajar en las minas. Enlil se opuso violentamente. Crear vida inteligente era jugar a ser dioses. Era peligroso, impredecible. Y si los híbridos se volvían demasiado conscientes, demasiado independientes. Pero Enki argumentó que podían controlar el proceso. Limitar la inteligencia. Programar obediencia genética. Y finalmente, por un voto de diferencia, el Consejo aprobó el experimento. Así comenzó la creación del Adamu, el primero del hombre terrestre. ¿Quieres saber qué sucedió cuando los Anunnaki mezclaron su esencia divina con carne primitiva?
Cuando el primer humano verdadero abrió los ojos y vio a sus creadores, cuando la chispa de conciencia despertó en un ser que nunca debió existir, cuando los cielos bajaron, el legado secreto de los Anunnaki, parte 2. La creación. En las profundidades de Eridu, bajo templos que tocaban las nubes, existía un laboratorio que la luz del sol nunca alcanzaba. Cámaras talladas en roca viva, iluminadas por cristales que pulsaban con energía azul pálida. Paredes cubiertas con símbolos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. Y en el centro, sobre una mesa de material translúcido que resonaba con frecuencias invisibles, yacía el futuro de dos especies. Enki trabajaba en silencio absoluto. A su lado Ninhursag, la señora de la vida, maestra de bioingeniería Anunnaki. Era ella quien había diseñado las formas de vida que poblaban los jardines de Nibiru. Ella quien comprendía los secretos más profundos de la genética, de cómo la información codificada en espirales moleculares podía crear ojos que ven, mentes que piensan, corazones que sienten. Frente a ellos, inconsciente pero vivo, un Homo erectus. Lo habían capturado en las llanuras del norte después de semanas de observación cuidadosa. Macho joven, saludable, sin deformidades. Respiraba lentamente, pecho subiendo y bajando con ritmo primitivo. No sabía que estaba a punto de convertirse en el molde de una nueva especie, en el ancestro de miles de millones de seres que algún día poblarían cada rincón del planeta. Ninhursag manipulaba secuencias genéticas que flotaban holográficamente ante ella. Cadenas de ADN desplegadas como mapas tridimensionales, cada gen brillando con color diferente según su función. Podía ver todo. Los genes que controlaban tamaño cerebral, estructura de mano, capacidad de lenguaje, resistencia física, longevidad. Y junto a esas secuencias primitivas flotaban otras. Secuencias Anunnaki, brillantes, complejas, perfectas. El desafío no era simplemente mezclar ambas. Eso crearía monstruosidades inviables. El verdadero arte era seleccionar con precisión quirúrgica qué dar y qué retener. Aumentar capacidad craneal sin desestabilizar la estructura ósea. Mejorar función cerebral sin crear dolores insoportables durante desarrollo. Otorgar capacidad de lenguaje complejo sin alterar la laringe de forma que impidiera respirar. Cada cambio requería cientos de ajustes compensatorios. Un solo error y el híbrido moriría en el vientre, o nacería deforme, sufriendo hasta su último aliento. Enki observaba con mezcla de fascinación y temor. Había propuesto este experimento, pero ahora que estaba sucediendo, parte de él se preguntaba si habían cruzado una línea que no debían. Los Anunnaki habían creado vida antes. Plantas modificadas, animales domesticados, pero nunca algo consciente, nunca algo que pudiera mirarte a los ojos y preguntar por qué existe. Ninhursag trabajó durante 7 días terrestres sin descanso. Los Anunnaki no necesitaban dormir como humanos, pero incluso ellos sentían agotamiento después de esfuerzo mental extremo. Modificó, probó, descartó.
modificó nuevamente. Simulaciones corrían en cristales de computación orgánica, proyectando resultados de cada cambio genético a través de generaciones. Finalmente, después de 1000 simulaciones fallidas, encontró la combinación correcta. El procedimiento fue delicado. Extrajeron óvulos de hembras Homo erectus que habían capturado. Los fertilizaron con esperma modificado genéticamente usando secuencias Anunnaki seleccionadas. Los embriones resultantes fueron implantados en vientres de hembras Anunnaki, voluntarias, porque los cuerpos primitivos de las hembras terrestres no podían soportar el desarrollo de un cerebro tan grande como el que estaban diseñando. Hubo fracasos. Muchos, embriones que no se desarrollaban, otros que crecían deformes, algunos que nacían pero no podían respirar, sus pulmones colapsando bajo gravedad que sus costillas no estaban diseñadas para soportar. Cada fracaso pesaba sobre Enki como piedra en el alma. Estas eran vidas, braves, dolorosas, pero vidas. Y él las había creado solo para que sufrieran. Ninhursag insistía en continuar. Los fracasos eran parte del proceso. Cada uno enseñaba algo, mostraba qué ajustar, qué corregir. La ciencia requería sacrificios, y Nibiru requería oro. No había espacio para sentimentalismos. Después de 47 intentos, uno sobrevivió. El nacimiento fue presenciado por todo el Consejo Anunnaki, en cámara iluminada por antorchas ceremoniales. La Anunnaki que había llevado el embarazo dio a luz entre dolores que ninguna de su especie había experimentado antes. El híbrido era más grande que un bebé Homo erectus normal. Más pesado. Su cabeza desproporcionadamente grande casi mata a la madre durante el parto. Pero cuando emergió, cuando el primer aliento llenó sus pulmones y el primer grito rompió el silencio de la cámara, todos supieron que algo extraordinario había nacido. No era completamente Anunnaki. No era completamente terrestre. Era algo nuevo, algo que nunca había existido en todo el universo conocido. Lo llamaron Adamu. El primero, el prototipo. Los primeros años fueron de observación intensa. Adamu crecía más rápido que los Anunnaki, pero más lento que los primates terrestres. Su desarrollo cognitivo era asombroso. A los 2 años caminaba erguido con postura perfecta. A los 3 formaba oraciones complejas en el idioma Anunnaki que le enseñaban. A los 5 podía resolver problemas que los primates terrestres nunca comprenderían. Pero había algo más. Algo que los creadores no habían anticipado completamente. Adamu no solo aprendía, cuestionaba. Observaba el cielo nocturno y preguntaba qué eran las luces brillantes. Veía a los Anunnaki usar tecnología y quería saber cómo funcionaba. Escuchaba historias sobre Nibiru y preguntaba por qué él no podía ir allí. Tenía curiosidad, imaginación, anhelo de comprender. Tenía lo que los Anunnaki llamarían más tarde la chispa divina. Esa cualidad indefinible que separa a un ser consciente de una máquina biológica programada. Y ese descubrimiento cambió todo. Enlil vio el peligro inmediatamente. Un esclavo que cuestiona no es esclavo, es una amenaza.
Exigió que limitaran la inteligencia de futuros híbridos, que eliminaran la curiosidad, que los hicieran obedientes sin capacidad de rebelión. Pero Enki se negó. Miraba a Damu y veía algo maravilloso. Un ser que él había ayudado a crear, sí, pero que ahora existía independientemente, que pensaba pensamientos propios, que sentía emociones genuinas, que soñaba cuando dormía. Enki comenzó a verlo no como experimento, sino como hijo, como legado. La división entre los hermanos se profundizó. Enlil representaba orden, control, pragmatismo. Enki representaba creatividad, libertad, compasión. Y esa división moldearía todo lo que vendría después. Ninhursag creó más. Docenas de híbridos usando el mismo proceso. Algunos machos, algunas hembras. Los llamaron colectivamente los Lulu, los mezclados. Y una vez que hubo suficientes, los pusieron a trabajar en las minas. Los resultados superaron las expectativas más optimistas. Los híbridos podían trabajar en condiciones que matarían a primates terrestres. Eran más fuertes, más resistentes. Su inteligencia mejorada les permitía usar herramientas complejas, seguir instrucciones detalladas, trabajar en equipos coordinados. La producción de oro se multiplicó por 10, pero Enki insistió en una condición. Los híbridos no serían maltratados. Se les daría descanso adecuado, alimentación suficiente, refugio confortable. No eran animales, eran seres conscientes. Merecían dignidad básica. Enlil aceptó a regañadientes, no por compasión, sino por practicidad. Trabajadores saludables eran trabajadores productivos. Pero en privado, consideraba a los híbridos como herramientas vivientes, útiles pero reemplazables. Los híbridos vivían en asentamientos cerca de las minas, estructuras simples de barro y paja que ellos mismos construían bajo supervisión Anunnaki. Trabajaban durante el día en las profundidades. Por las noches se reunían alrededor de fogatas, compartiendo comida simple, desarrollando sus propios rituales primitivos. Y algo inesperado comenzó a suceder. Los híbridos empezaron a reproducirse entre ellos. Ninhursag los había diseñado estériles, sin capacidad de crear descendencia. Era medida de seguridad, controlar población, prevenir que se multiplicaran sin supervisión. Pero la vida encuentra caminos que los ingenieros genéticos no anticipan. Mutaciones espontáneas, errores de copia en ADN, y después de varias generaciones de híbridos estériles, nacieron algunos que no lo eran. El primer embarazo natural entre híbridos causó conmoción en el consejo. Una hembra híbrida llamada Tiamat, nombrada así por el océano primordial de la mitología Anunnaki, dio a luz sin intervención de Ninhursag. El bebé era completamente híbrido. Ningún ADN Anunnaki fresco, solo la mezcla que sus padres habían heredado. Y el bebé era perfecto. Enlil exigió esterilización inmediata de todos los híbridos fértiles. Si podían reproducirse sin control, eventualmente superarían en número a los Anunnaki.
se convertirían en amenaza demográfica. Pero Enki argumentó lo opuesto. Si los híbridos podían reproducirse naturalmente, los Anunnaki ya no necesitarían crear más en laboratorio. El proceso se autosostendría. El debate fue feroz. Finalmente alcanzaron compromiso. Permitirían reproducción natural, pero controlarían números cuidadosamente. Cualquier híbrido que mostrara tendencias rebeldes sería eliminado antes de reproducirse. Solo los obedientes pasarían sus genes. Era eugenesia. Era cruel. Pero en la lógica fría de Enlil, era necesario. Los milenios pasaron. Los híbridos se multiplicaron. Decenas se convirtieron en cientos. Cientos en miles. Trabajaban las minas generación tras generación. Nibiru recibía su oro regularmente. El plan funcionaba. Pero algo estaba cambiando en los híbridos. Con cada generación se volvían más inteligentes. No mucho, solo incrementos sutiles, pero acumulativos comenzaron a desarrollar lenguaje más complejo, a crear herramientas no solo por instrucción, sino por innovación propia, a formar estructuras sociales más elaboradas. Desarrollaban cultura. Y Enki, observando desde lejos, sentía mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su creación estaba excediendo las expectativas. Preocupación porque sabía lo que Enlil haría si los híbridos se volvían demasiado conscientes, demasiado independientes. Entonces Enki tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Una decisión que su hermano llamaría traición. Una decisión que los híbridos llamarían el regalo del conocimiento prohibido. Comenzó a enseñarles en secreto. ¿Quieres descubrir qué conocimientos antiguos Enki transmitió a la humanidad? ¿Qué secretos prohibidos desataron la ira de los dioses? ¿Cómo los humanos pasaron de esclavos a algo más? Cuando los cielos bajaron. El legado secreto de los Anunnaki. Parte 3. El regalo prohibido. Hay momentos en la historia donde una sola decisión altera el curso de civilizaciones enteras, donde un acto de rebeldía, compasión o simple curiosidad rompe cadenas invisibles y libera fuerzas que nadie puede controlar. Este fue uno de esos momentos. Y comenzó no con guerra ni revolución, sino con un maestro y un estudiante sentados junto al río Éufrates bajo el cielo estrellado. Enki había estado observando a los híbridos durante generaciones. Vio cómo miraban las estrellas con expresión de anhelo, cómo tocaban las plantas con curiosidad genuina, cómo intentaban imitar los sonidos de aves, no por supervivencia, sino por pura fascinación. Vio en ellos algo que reconocía, algo que su propia especie había perdido hacía eones en su búsqueda de perfección y orden. Vio asombro. Esa cualidad mágica de encontrar maravilla en lo ordinario, de hacer preguntas sin esperar utilidad práctica en las respuestas, de crear belleza simplemente porque la belleza debería existir. Los Anunnaki habían olvidado cómo asombrarse. Vivían tanto tiempo que todo eventualmente se volvía rutina. Habían visto nacer y morir 1000 civilizaciones.
habían cruzado distancias que doblarían la mente humana. Habían desentrañado secretos del universo que tomaría milenios explicar. Y en ese proceso, habían perdido la capacidad de sentir que algo era nuevo, emocionante, mágico. Pero los híbridos, con sus vidas cortas de apenas 80 años terrestres, experimentaban cada día como regalo único. Cada amanecer era nuevo. Cada descubrimiento era revolución personal. Y esa intensidad, esa capacidad de vivir plenamente en el momento, fascinaba a Enki de forma que no podía explicar completamente ni a sí mismo. Así que comenzó pequeño, sutilmente, sin que el consejo lo notara. Había un híbrido en particular que capturó su atención. Se llamaba Adapa, descendiente de séptima generación del Adamo original. Era diferente a los demás. Donde otros simplemente trabajaban y descansaban, Adapa observaba, estudiaba patrones en las nubes, dibujaba símbolos en la tierra con palos. Hacía preguntas que incomodaban a los supervisores Anunnaki porque no tenían respuestas simples. Una noche, después de que los demás trabajadores se durmieran, Adapa salió del asentamiento. Caminó hasta la orilla del río, donde la luz de la luna se reflejaba como plata líquida sobre agua oscura. Se sentó en la arena y miró el cielo. No sabía que Enki lo había seguido. No sabía que el dios observaba desde las sombras, debatiendo internamente si lo que estaba a punto de hacer era sabiduría o locura. Enki finalmente se reveló. Adapa se sobresaltó, cayendo de espaldas, terror absoluto en sus ojos. Los híbridos habían sido programados genéticamente con reverencia instintiva hacia los Anunnaki. Verlos activaba respuestas neurológicas profundas, temor, respeto, necesidad de obedecer. Pero Enki levantó una mano en gesto de paz. Habló con voz suave, no con el tono de comando que los Anunnaki usualmente empleaban con los híbridos. Le dijo a Adapa que no había nada que temer, que solo quería conversar, que había visto cómo miraba las estrellas y se preguntaba qué pensaba. Adapa, temblando, respondió con voz ronca que se preguntaba qué eran. Si eran fuegos distantes, si había algo más allá de ellas, si los dioses venían de ahí. Enki sonrió. Y en ese momento tomó la decisión que definiría el futuro de la humanidad. Se sentó en la arena junto a Adapa y comenzó a enseñar. Habló de las estrellas. Explicó que eran soles como el que iluminaba sus días, pero tan distantes que su luz tardaba años en llegar. Habló de planetas, de mundos girando alrededor de esas estrellas distantes. Habló de Nibiru, del hogar de los Anunnaki, de cómo su órbita extraña lo traía cerca de la Tierra cada 3600 años. Adapa escuchaba con boca abierta, ojos brillando con lágrimas de emoción pura. Nadie le había hablado así antes. Nadie había respondido sus preguntas. Nadie había tratado su curiosidad como algo válido en lugar de molestia a ignorar. Esa fue la primera de muchas lecciones nocturnas.
Enki regresaba noche tras noche, a veces solo con Adapa. Otras veces Adapa traía otros híbridos curiosos. Enki les enseñó agricultura, no simplemente cómo plantar semillas, sino cómo comprender los ciclos, cómo la posición de ciertas estrellas indicaba cuándo plantar y cuándo cosechar, cómo la luna afectaba las mareas y el crecimiento de plantas, cómo seleccionar las mejores semillas para próxima temporada. Les enseñó matemáticas básicas, cómo contar más allá de los dedos de sus manos, cómo usar piedras para llevar registro de animales, días, ciclos lunares, cómo medir distancias y áreas. Conceptos simples para Anunnaki, pero revolucionarios para mentes que apenas comenzaban a despertar. Les enseñó sobre medicina, qué plantas aliviaban dolor, cuáles reducían fiebres, cómo limpiar heridas para prevenir infección, conocimiento básico de anatomía. Los híbridos habían dependido completamente de sanadores Anunnaki. Ahora comenzaban a cuidarse entre ellos. Pero lo más radical, lo más peligroso, fue cuando les enseñó escritura. Los Anunnaki tenían sistema complejo de símbolos cuneiformes presionados en arcilla. Enki simplificó el sistema. Creó versión básica que los híbridos pudieran aprender y les mostró cómo registrar información, cómo preservar conocimiento más allá de memoria individual, cómo comunicarse a través de distancia y tiempo. Les enseñó que el conocimiento podía ser inmortal incluso si ellos no lo eran. Adapa se convirtió en el primer escriba humano. Practicaba incansablemente, presionando símbolos en tablillas de arcilla hasta que sus dedos sangraban. Registraba todo lo que Enki enseñaba. Creaba copias para que otros pudieran aprender. Y lentamente, generación tras generación, el conocimiento se expandía. Los híbridos comenzaron a cambiar. Ya no solo trabajaban en las minas, cultivaban jardines alrededor de sus asentamientos, criaban animales domesticados, construían estructuras más elaboradas usando principios arquitectónicos que Enki les había mostrado. Desarrollaban arte, grabando imágenes en piedra, creando música con instrumentos primitivos, contando historias alrededor de fogatas. Desarrollaban civilización, y Enlil lo notó. La confrontación fue inevitable. Una noche, Enlil encontró a Enki enseñando a grupo de híbridos sobre constelaciones, usando vara para dibujar patrones estelares en la arena. La furia de Enlil fue terrible. No gritó. Los Anunnaki no gritaban. Pero su voz resonó con autoridad que hacía temblar la tierra. Acusó a Enki de traición, de violar el propósito fundamental de los híbridos, de crear potenciales rivales en lugar de herramientas obedientes. Los híbridos fueron creados para trabajar, no para pensar, para obedecer, no para cuestionar. Y Enki estaba destruyendo ese diseño. Enki respondió con calma que solo estaba optimizando a los trabajadores. Que híbridos más inteligentes eran más productivos, que podían resolver problemas sin supervisión constante, que el conocimiento los hacía más valiosos, no menos. Pero Enlil veía más profundo.
Veía el peligro real. Híbridos con conocimiento eventualmente no querrían ser trabajadores. Querrían libertad, autonomía, igualdad. Y en un planeta donde los híbridos ya superaban en número a los Anunnaki 100-1, eso era amenaza existencial. Exigió que Enki detuviera las enseñanzas inmediatamente, que confiscaran todas las tablillas escritas, que implementaran medidas para limitar el desarrollo cognitivo de futuras generaciones de híbridos. Enki se negó. El conflicto escaló hasta el Gran Consejo. Todos los líderes Anunnaki reunidos para decidir el destino de los híbridos. El debate duró 7 días completos. Algunos apoyaban a Enlil, argumentando que el control debía mantenerse a cualquier costo. Otros apoyaban a Enki, fascinados por lo que los híbridos estaban logrando, viendo potencial en lugar de amenaza. Finalmente, llegaron a compromiso incómodo. Enki podría continuar enseñando, pero con límites estrictos. Ciertos conocimientos permanecerían prohibidos. Tecnología avanzada, metalurgia compleja, secretos de longevidad Anunnaki, capacidad de crear armas que pudieran amenazar a sus creadores. Los híbridos podían desarrollar civilización primitiva, pero nunca alcanzar nivel que desafiara supremacía Anunnaki. Era jaula dorada. Libertad con cadenas invisibles. Enki aceptó públicamente, pero en privado ya estaba planeando cómo violar esas restricciones. Los años se convirtieron en décadas, las décadas en siglos. Los híbridos se multiplicaron, sus asentamientos crecieron. Lo que comenzó como campamentos mineros se transformó en aldeas. Las aldeas en pueblos, los pueblos en las primeras ciudades verdaderas. Eridu se expandió. Ya no era solo base Anunnaki, sino ciudad mixta, donde híbridos y creadores vivían en proximidad incómoda. Los Anunnaki ocupaban los templos elevados, estructuras magníficas que tocaban las nubes. Los híbridos vivían en niveles inferiores, construyendo sus propias casas, mercados, talleres. Surgieron otras ciudades: Ur, Uruk, Nippur, Lagash, cada una gobernada por Anunnaki pero habitada principalmente por híbridos. Y en cada ciudad, escribas híbridos registraban historias. Preservaban conocimiento, creaban los primeros textos que algún día arqueólogos desenterrarían, asombrados por su antigüedad y sofisticación. Los textos hablaban de los Anunnaki no como alienígenas, sino como dioses, porque para los híbridos eso es lo que eran, seres que descendieron del cielo, que vivían miles de años, que controlaban fuerzas incomprensibles, que los habían creado, desarrollaron religión alrededor de sus creadores, templos, rituales, ofrendas, no porque los Anunnaki lo exigieran, sino porque los híbridos necesitaban explicar lo inexplicable. Necesitaban sentir conexión con algo más grande que ellos mismos. Enki se convirtió en su dios favorito, el sabio, el benevolente, el que les dio conocimiento. Construyeron templos en su honor. Contaban historias de cómo les había enseñado agricultura, escritura, medicina.
Lo pintaban en murales como figura paternal, rodeado de símbolos de agua y sabiduría. Enlil también tenía templos, pero las historias sobre él eran diferentes. Era el dios del orden, de las leyes, de la justicia estricta. Lo respetaban pero no lo amaban. Le temían pero no lo celebraban. La división entre los hermanos se reflejaba en la división entre los híbridos. Algunos creían que debían permanecer obedientes, agradecidos por la vida que les habían dado. Otros creían que merecían más, que el conocimiento era derecho, no privilegio, que debían controlar sus propios destinos. Tensión crecía como tormenta en el horizonte, y entonces sucedió lo inevitable. Un híbrido, un joven de nombre Enkidu, se negó a trabajar en las minas, no con violencia. Simplemente se plantó frente a los supervisores Anunnaki y dijo que no descendería más a la oscuridad, que había aprendido agricultura, que podía alimentarse cultivando tierra bajo el sol, que no necesitaba oro, que los Anunnaki podían excavar su propio oro si lo querían tanto. Fue el primer acto consciente de desobediencia, el primer rechazo directo a la autoridad de los creadores. Los supervisores exigieron que Enlil castigara a Enkidu, que lo hiciera ejemplo, que mostrara a todos los híbridos qué sucedía cuando desafiaban a los dioses. Enlil ordenó ejecución pública. Pero cuando los soldados Anunnaki vinieron a buscar a Enkidu, encontraron algo que no esperaban. Cientos de híbridos formando barrera humana alrededor de él. No con armas, solo con cuerpos, dispuestos a morir antes que entregar a uno de los suyos. Era el nacimiento de algo nuevo. Algo que los Anunnaki no habían anticipado cuando diseñaron a los híbridos. Solidaridad. Sacrificio colectivo. La idea de que el grupo vale más que el individuo. Que algunos principios justifican el riesgo. Era el nacimiento de resistencia. ¿Quieres saber qué hizo Enlil cuando enfrentó la primera rebelión humana? ¿Cómo respondió Enki a la escalada de tensión? ¿Y qué evento catastrófico casi borra a la humanidad del mapa?